Bienvenidos, bienvenidas a Salud en Redes y hoy tenemos un programón impresionante. Lo digo yo porque es uno de mis temas favoritos. Vamos a hablar de psicosomáticas. Palabra medio compleja y compleja porque son dos palabras unidas. Psicosomática, psiquis y soma, que es cuerpo. Esto que vemos siempre tan dividido, me parece que está bastante más unido y relacionado que uno piensa. Te decía, es un tema muy, muy complejo. Desde que el mundo es mundo, que la humanidad se pregunta ¿por qué nos enfermamos? Y yo creo que una de las respuestas a esta pregunta de ¿por qué nos enfermamos? La tienen las psicosomáticas. Presten en serio mucha atención. Insisto, por eso es uno de mis temas favoritos. Y siempre estoy acostumbrada a traer 2, 3 invitados. Hoy 5 mujeres con 5 saberes, posturas distintas y desde lugares distintos vamos a intentar explicar, transmitir qué son las psicosomáticas. Seguramente escuchaste hablar de asma, úlcera, no sé, hipotiroidismo de Hashimoto, un montón de enfermedades. Yo creo que son todas las enfermedades psicosomáticas, pero eso va a ser la conclusión del final. Vamos a detenernos voy a tratar de explicarte en esta relación entre el aparato psíquico y el cuerpo. Mira, el aparato psíquico tiene energía, ¿sí? Energía, movimiento, la energía que nos permite enamorarnos, soñar, equivocarnos 1000 veces con el mismo error y cometer 100 veces la misma macana que no nos gustó. Esa energía puede tomar un órgano, una parte del cuerpo y dañarla en continuo, en no quedarse ahí estancadito, energía en movimiento, como si tuviéramos un piso plano, podemos tirar agua y el agüita va a estar plana, pero ¿qué pasa si esa baldosa está un poquito cascada, como levantada? El agua va a entrar ahí y tiene tanta fuerza el agua en movimiento que va a levantar la baldosa y va a seguir rompiendo. Eso creo yo que pasa con la energía psíquica cuando gira en torno a un órgano del cuerpo. ¿Por qué nos enfermamos? Seguramente nos va a explicar la doctora Russo. Hay algo que se llaman series complementarias. Seguramente ella lo va a saber explicar muy bien. Dije que éramos 5 mujeres distintas. Tenemos un video de una cardióloga, la doctora María Cecilia López. Ella es cardióloga, tiene un máster en neurociencias y es la responsable en la Sociedad Argentina de Cardiología de, escucha bien la palabra, aspectos psicosociales de las afecciones cardíacas. Vamos a ver el video que nos dejó, es un minutito en el que nos explica qué son estos aspectos psicosociales, las afecciones cardíacas. Hola, soy la doctora Cecilia López, yo soy médica cardióloga y hoy les quiero hablar sobre cuál es el impacto que tienen las emociones en la enfermedad cardiovascular. Por un lado, las emociones se pueden presentar de manera aguda pero muy intensa y entonces estas situaciones las vinculamos a cuadros como el infarto o una enfermedad que se conoce como Takotsubo. Por otro lado, si estas emociones son sostenidas en el tiempo, se convierten en estados. Y acá hablamos de la ansiedad, de la depresión, del estrés, que junto a los trastornos del sueño constituyen los 4 factores psicosociales a los cuales los cardiólogos les prestamos mucha atención en la prevención primaria y secundaria de la enfermedad cardiovascular. Hoy, desde las neurociencias, ya sabemos que las emociones son procesos neurocognitivos. ¿Qué significa eso? Que hay un complejo sistema de redes neuronales con un componente central que está mediado por el sistema límbico. Hay un procesamiento cognitivo que está ejecutado por el hipocampo principalmente y una respuesta periférica que está mediada por el sistema nervioso autónomo y el eje hipotálamo hipoficiario, que van a llevar una respuesta visceral y somática, neuroendocrina y conductual a todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo.
Y acá es donde los cardiólogos vemos esta respuesta en la pared arterial que se manifiesta como un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio da inicio a lo que conocemos como ateromatosis. Así que bueno, brevemente les acabo de contar un poco este interesante vínculo y me gustaría dejarles finalmente un mensaje que es, entendiendo quizás esto, prestar atención a eso que nos pasa. Gracias. Estamos con la doctora en psicología, especialista en psicosomáticas, nos va a contar ella, docente, formadora, una trayectoria impresionante. Es un gusto tenerla acá, a la doctora Susana Russo, Susana Laura Russo, para diferenciarla de todas las tocallas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente me alegra mucho poder transmitir de una forma a tu público, de una forma simple, qué es esto de la psicosomática. Sí. Y los aportes que ha hecho el psicoanálisis a la psicosomática. Indudablemente que hay un concepto contemporáneo que todos somos psicosomáticos. Ya es como que hemos dejado de hablar de enfermedades psicosomáticas, porque todos en algún momento de la vida nos enfermamos, nos hemos enfermado o nos enfermaremos físicamente, somáticamente. O sea que, vos por ahí lo mencionaste en la introducción que hiciste, el aparato psíquico nos preserva de enfermarnos, de no enfermarnos físicamente. ¿Esto qué quiere decir? Indudablemente que hay un aspecto que tiene que ver con que desde que nacemos, y ahora ya se sabe genéticamente, y los médicos esto lo saben mucho mejor que nosotros los psicólogos, genéticamente, heredofamiliarmente, constitucionalmente, traemos un bagaje biológico, físico, somático. Digo físico y somático porque el físico es algo más que un cuerpo que funciona. Además, funciona en la medida en que nosotros lo vamos preservando. Desde que, de alguna forma, esa predisposición que tenemos desde que nacemos se va a ir conformando a partir de los vínculos parentos-filiales, sí. Va a ir conformando ese aparato psíquico incipiente que en el transcurso de la vida, y hoy se habla de una adolescencia tardía, imagínate que se estructura la personalidad con los 25 años bien cumplidos. Sí. Adolescencia tardía. Muy tardía. Todo lo que se va a ir gestando en la infancia, en la adolescencia, va a quedar conformado desde el soma y desde la psiquis como una gran complejidad e integración. Ya no hablamos más de la mente por un lado y el cuerpo por el otro, sino que hablamos de que todos mantenemos un equilibrio psicosomático. ¿Qué quiere decir equilibrio psicosomático? Que si estamos bien anímicamente, si estamos bien en las relaciones familiares, sociales, laborales, en el medio ambiente en que nos desenvolvemos, es de suponer que nuestro cuerpo va a estar más saludable. Y por otro lado, si tenemos predisposición a enfermarnos somáticamente, físicamente, de alguna enfermedad específica, sea aguda, grave, a crisis o crónica, indudablemente que esto va a afectarnos psíquicamente, nos va a afectar en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida
afectiva, no solo con uno mismo, sino con los demás. De ahí que los psicólogos que nos ocupamos de lo psicosomático estamos siempre muy atentos a las llamadas crisis evolutivas y crisis de desajuste. Crisis evolutivas, todos las hemos tenido y las seguiremos teniendo, que son indudablemente la crisis de los 40 años, la crisis del nido vacío, que de alguna forma psicosomáticamente es un impacto que requiere que nos reacomodemos, readaptemos y tratemos de, salir adelante con los recursos más saludables que podamos tener. Uh-huh. Las crisis de desajuste, indudablemente que son las pérdidas de los seres queridos, pérdidas a veces reales, indudablemente, a veces pérdidas de las llamadas fantasiosas, en el sentido de que un cambio de trabajo en algún momento se puede sentir como una gran pérdida y indudable que puede impactar sobre el individuo y sobre ese equilibrio psicosomático. Crisis de desajuste hemos tenido una gigantesca reciente, como ha sido la pandemia, con todo lo que eso implicó, y otra más reciente que ha afectado a un grupo, el grupo La Inundación de Bahía Blanca, pero indudablemente a todos nos ha repercutido de alguna manera. Crisis de desajuste que son disruptivas, generalmente viene desde afuera y a veces hay, frente a estas crisis, hay personas que se recuperan y logran salir muy bien adelante y otras que caen en un pozo de sentirse muy desamparados, muy poco, hasta diría, queridos, aceptados y sin recursos como para salir adelante en la vida. Frente a estas crisis de desajuste, hay vías de expresión, vías de expresión de las angustias y de los conflictos. Esas vías de expresión, la psíquica es la más conocida, por así decir, para los psicólogos. Otra de las vías son los comportamientos. Y a veces los comportamientos pueden ser comportamientos posibles, como posibles y hasta favorables, como puede ser la actividad deportiva, pero hay otros comportamientos, como pueden ser las adicciones, que juegan en contra de lo que sería ese equilibrio psicosomático y tiende a ser impulsos también autoagresivos. Uh-huh. Otra de las vías es enfermarse físicamente, que en algunos casos hasta esas enfermedades tienen que ser vistas como un buen recurso, porque eso lleva a una persona, a un ser humano, a hacer la consulta médica. Los médicos tienen muy buen ojo clínico y saben cuánto hay de enfermedad física y cómo ellos pueden ayudar con los tratamientos que tienen que ver generalmente farmacológicos, hacen un buen diagnóstico médico, dan un buen tratamiento médico, pero también tienen muy buen ojo clínico y detectan a aquellas personas en donde los desequilibrios psíquicos
han terminado a veces enfermando más de lo que físicamente tendría que estar enfermo. ¡Ay, qué bárbaro! Me quedaría horas escuchándote. Sí. Muchas gracias. Se nos vuela el tiempo y yo podría estar así hipnotizada como te escucho. Gracias, doctora. Realmente, muchas gracias. Bueno, en el próximo bloque continuamos con psicosomáticas. Estamos en este segundo bloque. Vamos a ver un video para seguir hablando de enfermedades psicosomáticas desde distintos aspectos. Nos mandó un videíto la doctora Lucía Di Napoli. Ella es neuróloga y tiene una maestría en neurociencias. Es la directora de un instituto de psiconeuroinmunología. ¿Sí? Vamos a hablar de psicosomáticas, de enfermedades inmunes. Ella nos explica con una claridad increíble. Vamos a ver el video. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía Di Napoli, soy especialista en psiconeuroinmunología y hoy les voy a hablar de enfermedades psicosomáticas. ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas? Son aquellas en las que una emoción, la ansiedad, el estrés, pueden influir en la aparición de síntomas físicos o en la progresión de síntomas físicos. ¿Qué quiere decir esto? No son síntomas imaginarios, no son síntomas inventados, son síntomas físicos reales como lo puede ser el dolor. Una emoción negativa puede influir en la aparición de dolores en distintas partes del cuerpo, por ejemplo, en la fibromialgia. Puede influir, por ejemplo, nuestro estado emocional, nuestros pensamientos, que no siempre son los mejores, nuestro estrés, puede influir en el sistema inmune, puede influir en el sistema gastrointestinal. Todos conocemos que cuando estamos un poco más estresados, puede ser que eso afecte a nuestro tránsito intestinal. Si yo estoy comiendo en un ambiente relativamente tóxico, puede hacer que me caiga peor la comida, que tenga diarrea o incluso constipación, hinchazón o gases. Entonces, mi mente va a interactuar con lo que son los otros sistemas, entre ellos el sistema inmune, el sistema endocrino, el sistema gastrointestinal. Si yo quiero que me funcione bien el sistema inmune, entonces necesito también empezar a ocuparme de lo que son mis emociones y de lo que es mi estado de estrés, de ansiedad y trabajar sobre ello. Bueno, espero que les haya gustado. Muy bien, beso gigantesco a Lucía y ahora nos viene a cerrar el programa la doctora Julieta Ramírez Bermejo. Ella es médica, dermatóloga, tiene una maestría en psoriasis y nos va a hablar de enfermedades psicosomáticas. Muchas gracias. Mari, gracias a vos por convocarme. Qué lindo tenerte acá, qué bueno, gracias, Juli. Hermosa. Bueno, a ver, tenemos como una visión. La piel es un órgano en el cual se expresan muchas enfermedades psicosomáticas. Se expresan muchas enfermedades y yo creo que es como la barrera, ¿no?, que nos conecta con el mundo externo. Entonces también todo lo manifestamos por la piel, ¿no? Ya sea un brote, ya sea justamente el estrés o alguna emoción que por ahí tenemos como retenida y se manifiesta en el cuerpo. Creo que muchas enfermedades son las psicosomáticas que podemos tratar, ¿no? Por eso es tan importante para mí el trabajo en conjunto siempre con algún psicólogo, justamente en tu rubro, para poder abordar, ¿no?, estas enfermedades que se pueden despertar por algún estrés o por alguna emoción, o que se manifiestan, o que se despiertan o que se manifiestan crónicamente, ¿no? Totalmente. Recién hablaba en el bloque anterior la doctora Russo y voy a hacer como resaltar algo que ella decía, que es, lo voy a traducir al criollo. Podemos tener una predisposición física, ¿sí? Algo del órgano, del cuerpo, de la biología hace que tengamos una predisposición física y algún acontecimiento de la vida emocional lo despierta. Y ahí se juntan esta predisposición y este hecho y desencadenan una enfermedad. Claro, hay muchas enfermedades que se despiertan, como por ejemplo la psoriasis, es una de las más comunes de ellas, que se pueden despertar justamente por un acontecimiento estresante
que puede ser alguna emoción o bueno, muchas veces son duelos, accidentes o algún pico de estrés que puede justamente desatar, ¿no? Algo psicosomático desata una enfermedad. También hay otras enfermedades que son un poquito más comunes, como a veces puede ser el acné o la rosácea o la dermatitis atópica en los chicos, que también se puede desatar por un evento estresante o porque por ahí el chiquito esté con cambios, ¿no? Ya tanto en la familia o en su entorno, que puedan desatar también algún tipo de enfermedad. O sea, no solo se despiertan, sino algunas son crónicas, ¿no? Como la psoriasis, que una vez que aparece va a haber brotes donde se mantenga latente y otros donde se aflore la enfermedad. Siempre va a estar en el cuerpo, pero va a haber momentos donde se haga visible y momentos donde no. Perfecto. Y a ver, te pregunto entonces, específicamente de la psoriasis, ¿son como marcas, como lesiones en el cuero cabelludo, claro, en la hay piel? Muchos tipos de psoriasis. Sí. Hay psoriasis que se manifiesta por ahí en las extremidades, en lo que pueden ser los codos, las rodillas. Hay otras que son en gotas, que son todas gotitas que aparecen en todo el cuerpo. Sí. Hay otras que se pueden manifestar en el cuero cabelludo, con escamas. Casi todas las características son que son placas con escamitas, placas blancas con escamitas. Es lo más común, ¿no? Pero no todas las placas son iguales, por eso hay unas que son en gotas, otras que son invertidas, que se pueden dar en zonas donde no se ven, como el pie inguinal, como en las axilas, que son las invertidas. Entonces, dentro de la psoriasis hay muchos tipos, ¿no? Por eso siempre es importante consultar y a veces es difícil, porque si el médico no tiene ese ojo clínico, la puede pasar por desapercibida, puede pensar en otra patología. ¿Sí? Totalmente. Eso es fundamental. El tema del diagnóstico. Tema del diagnóstico. Mucha gente dice, finalmente encontraron, ¿no? Lo que tenía, sí, o esto que me estaba pasando. A veces en el interrogatorio también es más fácil cuando uno pregunta si hay antecedentes familiares, ya que esta patología se caracteriza por tener, ¿no? Esta predisposición genética o poder ser hereditaria. Lo que pasa es que a veces no viene de familiar directo, puede ser que se saltee una generación, o puede que sea un tío, y a veces las familias no están constituidas y se ven y se frecuentan. A veces dicen, tenía una tía que tenía algo en la piel, pero a veces no saben distinguir qué era lo que tenía, ¿no? Así Bien. que... Y qué importante, a ver, entiendo que no hay cura, no hay cura para la enfermedad, pero sí qué importante tener un buen diagnóstico para poder ir haciendo un buen tratamiento de mantenimiento. Funcionan bien. Funcionan muy bien. Yo igual siempre trato de abordar al paciente de psoriasis con esto, con una interconsulta al nutricionista, por una cuestión también de la alimentación, la interconsulta a un psicólogo o un psiquiatra, porque es una enfermedad que puede ser muy angustiante en algunos casos, donde el paciente puede sentirse inhibido, sin querer salir de su casa, sin querer exponer su cuerpo, porque mucha gente piensa que esta enfermedad es contagiosa, entonces también puede afectar mucho la calidad de vida del paciente. Por eso también hay muchos test, hay uno que es el del EQI, que estadifica cuánto afecta esta enfermedad en el paciente en su calidad de vida. Y a veces por ahí no condice el del EQI con el PASI, que es la evaluación de la extensión corporal, sí, pero si afecta mucho la calidad de vida, ya es un paciente que un médico tiene que pensar en una medicación vía oral o en algo un poquito más, más fuerte en el tratamiento, o sea no solo una crema, sino en algo un poquito más de medicación o un tratamiento un poco más invasivo, ¿no? Totalmente. Vos sabés que algo en lo que yo insisto mucho y me parece que en la psicosomática se ve claramente y es lo que vos estás trayendo, que es que la salud es un estado general, integral. Entonces, si vemos solamente la piel, seguramente va a ser insuficiente el abordaje que le demos a este paciente. Si vemos solamente las emociones, también nos va a faltar la patita del cuerpo, va a haber realmente una enfermedad que necesita que se trate. La alimentación, el estilo de vida. Muy importante es una mirada tan buena, tan global, integradora, ¿no? Sí, Mari, yo creo que la medicina del futuro tiene que ser planteada desde este lugar, desde no somos solo lo que manifestamos en la piel, sino lo que tenemos adentro. Por eso yo soy medio hincha. En un momento los de salud mental me vinieron a ver en el hospital para ver por qué mandaba a todos los pacientes de psoriasis al consultorio, pero porque me parecía muy importante que como es una enfermedad que va a tener periodos de cura
y periodos donde vuelva, me parece que es muy importante que esté de la mano de alguien que lo acompañe al paciente mismo a tomar conciencia de que es una enfermedad que va a tener toda su vida. Que por ahí por momentos esté sin manifestación, sí, pero va a estar toda la vida acompañándolo. Entonces esta mirada integral del nutricionista, el psicólogo y yo, creo que es la mirada que necesitamos empezar, ¿no? Como esta medicina del futuro, a ver al paciente como un todo, ¿no? Como un todos sus aspectos. Totalmente, la integración y cómo va cambiando Sí. el medio, el contexto, la cultura, van cambiando el cuerpo, van cambiando Los las hábitos, los por hábitos, suerte, las algunos. relaciones. Sí, yo Sí, creo sí, que sí. estamos... Y para cerrar, Sí. y muy chiquitito, volvamos a retomar acné, se puede Acné. tratar, se puede tratar psoriasis, se puede tratar muchas veces en los chiquitos lo más común es la dermatitis atópica, dermatitis. que también se puede tratar y también es una enfermedad que puede ser que el chiquito la tenga y por momentos tenga brotes donde tenga la piel muy seca y se rasque y se lastime. Y bueno, y después hay otras enfermedades también, pero bueno, siempre hago más hincapié en lo que se ve más comúnmente, que es la rosácea, el acné, la dermatitis atópica y en este caso la psoriasis, ¿no? Perfecto. Muchas Bueno, gracias, Mari. doctora Julieta Ramírez Bermejo. Qué lindo. ¿Vieron? 5 mujeres distintas, 5 miradas desde 5 ramas de la salud totalmente distintas, pero todos coincidimos en algo, una mirada integral y no separar cuerpo y mente o emociones. Somos todo esto que nos rodea. Nos volvemos a ver en el próximo programa, martes a las 18 horas por Canal Metro. Besos.